Libro Las Lunas, El refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. Luna en Tauro. La imagen energética para la luna en Tauro. ¿Cómo será entonces la energía básica con la que nace alguien con luna en Tauro? Podemos decir que será sólida, lenta, ligada a la materia y al cuerpo, con una gran inercia y muy alta sensibilidad sensorial. Ya no se trata de una matriz energética roja y llameante como en Aries, sino plácida, maciza y sensual. Un capullo de energía con mucha inercia, parecido a esos juguetes infantiles inflables de base muy ancha que siempre regresan al lugar inicial por más que se los empuje. La luna en Tauro es como una plataforma maciza, pesada, a la que no hay manera de mover. El cuerpo de este niño entonces obtiene, desde que nace, a través del reflejo del medio que lo rodea, una carga afectiva corporal intensa que le brinda una seguridad muy sólida. Esta es la cualidad con la cual vino al mundo este bebé. Por eso tienen que aparecer en su vida una madre, un hogar, un campo afectivo de personas reales que actualicen esta seguridad y afectividad corporal que es la matriz lunar del chico. Tienen que estar a su alrededor las personas que brinden desde el primer día un intenso contacto físico, una satisfacción gozosa y sensual de las necesidades básicas. El cuerpo de la madre será percibido mucho más allá de la etapa de lactancia, como fuente de alimento y protección. Toda sensación de inseguridad se calma cuando el niño hace contacto con ese cuerpo, su olor, su tibieza, su textura y el alimento que surge de él son claros mensajes de afecto. Cuerpo, amor, seguridad, alimento y sensualidad se entraman, constituyendo un solo mensaje, una condensación indisoluble de estímulos. Si existe uno, deben existir los demás y viceversa. La ausencia de cualquiera de ellos implica la ausencia o insuficiencia de los otros. Aquí se teje una trama psicológica que, dicho de una manera conocida, predispone al niño con luna en Tauro a quedar fijado en la fase oral de la libido. Este sería un razonamiento linealmente causal. Algo que sucedió después del nacimiento condiciona el futuro, pero eventualmente podría no haber sucedido. Pues bien, para nosotros esto no es así. Entre otras cosas, porque no se trata de una mera predisposición del bebé, sino además de fuertes características de su entorno. El bebé no adquiere esa ligadura a causa de los mensajes, sino que él recibe estos mensajes ligados entre sí de esa manera, porque esa es la energía que le corresponde vivir. Eso está en su entorno y eso es la luna en Tauro, que su mundo afectivo tenga tales características. Por supuesto, de estas luego se podrán deducir una serie de comportamientos, pero ellos están latentes desde el origen en la matriz del niño. La energía que describiste es muy diferente a la de la luna en Aries. ¿Todo eso le da de antemano al niño mucha seguridad? Tradicionalmente, la luna en Tauro es una luna en exaltación. Está en un signo en el que se potencian sus características básicas, en el sentido de que Tauro y la luna tienen niveles de resonancia mutua muy fuertes. Es fácil verla como una luna maravillosa, dado que es muy placentera y da una cualidad de afecto, ternura y placidez muy remarcables. Pero, por cierto, todo esto inclina a permanecer identificado con ella para siempre, ya que no resulta nada sencillo emerger de semejante sensación de completitud. La madre propia de esta luna. Podemos ahora intentar la construcción de una imagen que contenga información psicológica acerca de la luna en Tauro.
El bebé está abrazado a la madre, sintiendo sus caricias, su olor, su sensualidad, y es como si ella le estuviera dando miel con su dedo en la boca. O sea que habrá mucho cuerpo, muchas caricias, besos y mimos, de tal modo que el chico sienta en el cuerpo esta protección, esta voluptuosidad corporal unida al alimento y a la seguridad. Esta madre, este mundo afectivo, no solo da comida en abundancia, sino también dinero, juguetes, regalos. Naturalmente, ¿alguien podría querer salir alguna vez de ahí? Parece una escena de La Luna, de Bertolucci. Sí, hay algo muy sensual en ella. Se trata de una luna que imprime un vínculo particularmente sexual, sensual y de hecho erotizado con la madre, que se trasladará luego a toda situación de protección y pertenencia. La erotización y la sensualidad serán sinónimos de seguridad y paz para estas personas. Es importante acentuar la presencia del registro corporal como canal afectivo protectivo. Podemos imaginar a ese niño o niña revolcándose sobre los juguetes y dólares regalados, que no tienen por qué ser muchos, felices de tenerlos y en contacto con todo el cuerpo, como si fueran una parte suya. El afecto y la protección están ligados a ese conjunto de marcas que ofrecen una sensación de intensa corporalidad y la fantasía de permanecer indefinidamente en esa situación. El campo afectivo comienza a constituirse el circuito. En esa historia que nosotros sabemos de alguna u otra forma se tiene que cumplir, la madre, la familia, el medio daban mensajes afectivos a través del cuerpo, del alimento, del dinero. En el mundo infantil así ambientado circula ese código peculiar. Dinero es afecto, comida es seguridad, sensualidad es protección. Estos estímulos están anudados en el chico en 3 pasos. Primero y fundamental, en la energía que él mismo trae al nacer, en lo que él es. En segundo lugar, en el entorno del nacimiento y de la infancia. Y, en tercer lugar, en la memoria emocional que heredará el futuro adulto, donde anida el imaginario de un mundo seguro e inmutable, en el que toda necesidad se ve colmada cuando se dan esas condiciones. Los 2 primeros pasos de este proceso no entrañan ninguna dificultad, ya que expresan la energía básica y más activa en los primeros años, a través de la cual son filtradas las otras cargas del campo energético. Pero a partir de allí, desde esa estabilidad y solidez corporal, el chico experimentará el resto del despliegue de su vida. Esto quiere decir que la manifestación del ascendente, las escenas ligadas a la casa 12 o a cualquier otra casa, serán vividas en lo sucesivo desde esa identificación primaria con la cualidad lunar taurina. Por supuesto que esta primera identificación es necesaria porque permite organizar una futura identidad más madura. Sin embargo, el conflicto aparece cuando la identificación lunar no se disuelve en una identidad más incluyente, sino que se independiza y permanece como una estructura autónoma. Desde esa identidad disociada, el adulto con luna en Tauro en este caso, aunque todo lo dicho anteriormente es válido para el resto de las lunas, seguirá sosteniendo de modo inconsciente ese nudo peculiar entre cuerpo, afecto, seguridad, sensualidad, inercia y dinero. Este es el contexto conocido y seguro que la persona tenderá a recrear, inhibiendo la expresión de otras cualidades presentes en su estructura, especialmente aquellas ligadas a la velocidad, la libertad, la acción o lo abstracto. Ampliando la descripción de su entorno familiar, es muy probable que en él estén extremadamente valorados el dinero y las propiedades, no en función de la abundancia posible, sino de la seguridad que éstas brindan. Verán a muchas lunas en Tauro naciendo en entornos de inseguridad económica e incluso de ausencia de medios, pero en los cuales toda la energía familiar está dirigida a obtenerlos, en todos los casos,
El disfrute por la comida será un rasgo predominante en la familia, siendo bastante característico que alguien muy querido dedique mucha energía a prepararla. Dar de comer en forma abundante y elaborada es un mensaje afectivo central para estas personas. El goce emocional de compartir la comida, de darla y recibirla, suele ser una marca de la infancia que permanece asociada a la felicidad y la completitud. La imagen del propietario está muy arraigada en el medio familiar, tanto por presencia como por recuerdo o imposibilidad, causando en estos últimos casos un fuerte anhelo. Aparece con frecuencia como pariente o amigo de los padres, la figura del que posee muchos bienes materiales y disfruta profundamente de ellos. Las conversaciones en torno a una mesa abundantemente provista giran alrededor de la importancia de poseer tierras o mucho dinero acumulado en el banco, grandes negocios o posibles adquisiciones. Alguien con esas características estará presente o será evocado con nostalgia en algún recuerdo mítico familiar de épocas pasadas, o incluso como arquetipo soñado para emerger de una sensación de carencia material. La costumbre de hacer regalos, que un objeto condense el mensaje de amor, es una pauta fuerte que se ordena estructuralmente con la percepción primaria de la madre como presencia amorosa corporal y objetiva, dominante en el chico. Es evidente que todos pasamos por este estadio en el que la madre es, al mismo tiempo, objeto de amor y alimento. Pero el chico con luna en Tauro no es alguien que simplemente ha quedado fijado en esta etapa de la evolución psíquica. Todo el comportamiento y el ambiente emocional de la familia se despliega en forma redundante sobre esta articulación original. Y esto no ocurre solo en la infancia, sino a lo largo de los años, reforzando constantemente la pauta. Porque de hecho, esa es la pauta. Es muy común también que los padres hayan mediatizado el afecto a través del dinero y los regalos, eludiendo muchas veces el contacto emocional o una atención más plena de las necesidades del niño con el suministro de abundantes bienes materiales. La seguridad de lo inmutable. O sea que psicológicamente y como arranque, esta luna parece ser lo mejor para un chico. El problema es que, visto en forma histórica y no energética, a partir de los estímulos corporales maternos y la recurrencia de los mensajes afectivos familiares ligados a la comida y el dinero, es muy posible que se fije en niveles muy profundos la necesidad de la presencia de lo material como objeto inmutable y permanente. El contacto con aquello que, por lo menos en el plano de la fantasía, se mantiene sólido e inalterable, es condición de seguridad y de amor. En consecuencia, quizás lo más complejo de esta luna es la gran dificultad para el cambio, porque toda modificación, alteración o fragilidad de una situación queda connotada como peligrosa e incluso como atemorizante. No poder tocar y aferrarse a algo que no desaparecerá remite a un vacío emocional devastador para el nivel primario, que no ha podido ser integrado en la estructura adulta. En consecuencia, un nivel muy básico de estas personas teme irracionalmente toda modificación de las situaciones que se han constituido como garantías de inmutabilidad. Aun cuando los niveles más maduros comprendan la necesidad del cambio, habrá una renuencia profunda a modificar las circunstancias, a explorar posibilidades y a desprenderse de situaciones agotadas. En estas personas aparece una inevitable paradoja. Al buscar la máxima seguridad en lo estático, el cambio natural de las cosas los lleva irremediablemente a enfrentar situaciones en las que, tarde o temprano, experimentarán una extrema inseguridad. Como la protección es lo tangible, el cuerpo con su presencia inamovible, la seguridad queda puesta en la inercia y en lo que crece sin moverse del lugar. Esto suena a más vale malo conocido que bueno por conocer. Bueno, ustedes verán que en toda persona con luna en Tauro hay una fuerte tendencia
a quedarse muchísimo más tiempo del recomendable en trabajos, vínculos y situaciones. Hay una inercia muy grande, un permanecer estático que expresa su miedo al cambio y a los imprevistos. Estas personas suelen atarse inconscientemente a lugares o relaciones porque la perspectiva de cambiar su mundo o la posición a la que se han habituado las hace entrar en pánico y dispara en ellas una fuerte sensación de desprotección. En general, cuando desaparece lo que pide la luna, algo de orden muy básico se desespera o por lo menos se asusta. En un nivel casi vegetativo, creemos que eso debería estar siempre garantizado para nosotros. En este sentido, para una persona con sol en Tauro, también resultará grave un cambio imprevisto o quedarse sin dinero. Pero para alguien con la luna en Tauro, la sensación será de terror. Cuando se activa este mecanismo primario, la persona puede permanecer durante mucho tiempo en una misma situación. Esta permanencia es algo que le da seguridad, aunque tal situación, vista objetivamente, implique estar parada durante años en una cornisa sin darse cuenta. Esta luna da una base tranquila y calma, que se mueve en dirección a lo seguro, pero puede hacer también a la persona mucho más lenta de lo que en realidad corresponde al conjunto de su energía. La inercia como mecanismo de seguridad puede llegar en algunos casos al estancamiento e incluso a la dejadez. Aprender del movimiento de la vida se hace difícil por cuanto pueden quedar inhibidas las aptitudes hacia la exploración y la toma de riesgos. La energía de Tauro es lenta en general, pero en el caso del mecanismo lunar puede llegar a ser vegetativa. Acá debemos observar el resto de la estructura y ver que las diferencias tienden a reforzarse psicológicamente, polarizando los rasgos. La distancia entre un sol en Acuario y esta luna, por ejemplo, es difícil de salvar. El miedo inconsciente de la luna en Tauro al nivel uraniano, con su velocidad e imprevisibilidad, la hará aferrarse exageradamente a ciertas situaciones hasta que, con la apariencia de imprevistos del destino o como necesidad de descubrirse a sí misma, se activará la dimensión acuariana de su energía. Esto seguramente la despedirá a alguna situación para la cual no estará en absoluto preparada. Esta es la modalidad con la que se rebalancea el sistema, pero ello refuerza el temor de la luna al cambio y al vacío, llevando a la persona a procurarse nuevamente algo de lo cual aferrarse. Y así es como se instauran los giros en un círculo vicioso. Inercia, necesidad de cambio, mayor inercia, mayor necesidad de cambio. Pero es a través de estos movimientos concretos, con sus inevitables dificultades, como se va resolviendo el mecanismo lunar. Por supuesto, importa observar con atención los requerimientos inconscientes que pueden desviar o demorar en exceso un proceso. En un ejemplo como el anterior, al verse obligado a despedirse rápidamente de una situación y ser llevado a algo nuevo, surgirá una fuerte necesidad de contacto corporal. La voz de la luna argumentará en relación a inseguridades económicas que pueden ser reales, pero que probablemente se exagerarán, desviando la energía hacia la obtención de lo material y perdiendo libertad y creatividad. En los momentos en que se impone lo desconocido, la intensificación de la vida sexual o la excesiva importancia dada a la comida o al estado estético del cuerpo serán otras respuestas recurrentes para que el nivel emocional recupere la calma. Es bastante evidente que el contacto físico reasegura y tranquiliza a estas personas. La demostración de afecto y cariño a través de señales corporales es imprescindible cuando atraviesan situaciones emocionalmente difíciles. O sea, que el amor platónico suena aquí bastante improbable. Sí, o más bien incomprensible. Decirles te quiero a estas personas es absolutamente irrelevante,
sino va acompañado de demostraciones corporales. Como son naturalmente tiernas y cariñosas, buscan espontáneamente el contacto corporal, pero este muchas veces suele ser añeñado y contaminado por una erotización primaria. La inercia de lo material. En un nivel más amplio, la asociación entre lo tangible y lo seguro hace a estas personas bastante desconfiadas, como Santo Tomás. Solo creen en lo que tocan o cuando algo se concreta. Cuando el mecanismo está activo, si no hay presencia física y contundencia significativa de algo, es como si no existiera. Esto dificulta plasmaciones muy visibles, particularmente complejo en una estructura con mucho fuego, por ejemplo, porque tardará en comprender de dónde surge la inseguridad que le impide expresar lo que anhela o que no le permite ampliar su campo creativo. A su vez, puede ser un problema si el resto del sistema lleva a la persona a dedicarse a actividades relativamente abstractas. Si no resuelve su mecanismo lunar, nunca habrá una entrega absoluta a su tarea y no podrá manifestar toda su potencia, porque la luna le teme específicamente a eso que no tiene tangibilidad, cuerpo o materia. El nivel lunar, en este caso, no cree en aquello que el resto del sistema ha elegido. La confianza en la propia creatividad que deberá mostrarse en, antes de ser subjetivamente reconocida, puede restar algo. Esta necesidad de aferrarse a las cosas y situaciones tiene su correlato en el nivel interpersonal, en la posesividad y los celos, la necesidad de una presencia afectiva que garantice la solidez del mundo, hace que el nivel más infantil quiera apropiarse de las personas que ama. Cuando el mecanismo está activo, si el adulto, con luna en Tauro, siente que el mundo en el que ha volcado su afecto y anhelo de seguridad no le pertenece, es decir, es libre de cambiar independientemente de él, algo se asusta y se siente muy inseguro. Estas sensaciones, nacidas de un temor irracional que anhela la inmovilidad del mundo, gatillan fuertes intentos de control que se expresan con rasgos inequívocamente caprichosos e infantiles. Debemos diferenciar el control y la posesividad como productos de la manifestación de la propia energía, modalidades típicas de un sol en Tauro, de lo que ocurre con la luna. Obviamente, para una persona con el sol en Tauro, el tema de las necesidades materiales se expresa también de manera fundamental y constitutiva, pero en este caso es al mismo tiempo una cuestión natural. Una cosa es la manifestación de la propia naturaleza materializadora y otra es el pánico a que el mundo en derredor pierda su inmutabilidad y consistencia, porque ese es el único contexto en el que se encuentra seguridad. En el sol taurino, la necesidad de materializar no es dependencia, sino expresión de sí. La luna, en cambio, necesita dramáticamente estar rodeada por contacto físico, belleza, dinero y permanencia, pero puede carecer de las cualidades para generarlos. En principio, la luna en Tauro privilegiará inconscientemente las necesidades económicas a todo lo demás y se esforzará por obtener lo más rápido posible una base material segura. Sin embargo, si el mecanismo persiste, nada será suficiente. Por ejemplo, es poco probable ver a estas personas viviendo en una casa alquilada. Tener casa propia es casi una condición de la existencia y es visible su consolidación psicológica cuando esto está realizado. Pero en los casos donde generar dinero resulta obstaculizado o incluso cuando no es así, pero el mecanismo sigue muy activo, es común ver a estas personas en la búsqueda más o menos inconsciente
de un entorno emocional donde exista gente con muchos bienes acumulados, aunque estos nunca hayan de pertenecerles. Tener lazos afectivos, reales o imaginarios, con quienes poseen relativa abundancia material, expresa el anhelo del niño asustado que busca garantizar su mundo estable, aunque se encuentre depositado en otros y expuesto a la desilusión. Talentos de la luna en Tauro. Las personas con esta luna suelen manifestar, por un lado, una disposición emocional tierna, afectuosa y tranquila, y una buena conexión con las necesidades de los otros. Por otro lado, poseen una sensatez natural que, si no queda atrapada por el mecanismo, permite un muy buen sentido de los procesos y de los tiempos necesarios para la concreción de proyectos y tareas. La relación con la materia y su plasticidad les es natural y de allí surgen fuertes componentes artísticos y muy usualmente también talentos culinarios y grandes dotes prácticas. Pero en el sentido más profundo, cuando ha dejado de ser un refugio, la capacidad de conexión con el cuerpo y con la vida de la luna en Tauro suele ser un balanceo maravilloso para quien se atreva, desde otras zonas de su estructura natal, a incursionar en lo desconocido y a desplegar una creatividad innovadora. La familiaridad con el lado receptivo de lo creativo otorga a estas personas una notable capacidad para plasmar y dar sustancia a ideas y proyectos. Si este talento se pone de acuerdo con los impulsos generadores de lo activo, puede llevarlos a encontrar formas de materializar los requerimientos de su inspiración y la de los demás. Apéndice. Existen otras posiciones de la carta natal que expresan fuertes analogías con la descripción de las lunas según cada signo. Estas son la casa que ocupa la luna, los aspectos duros, conjunción, cuadratura, oposición, semicuadratura, sesquicuadratura de la luna con otros planetas. La situación, signo y planeta de la casa 4 de la carta, y a veces la casa cuya cúspide está en el signo de Cáncer. Todas ellas deben ser tenidas en cuenta a fin de realizar una síntesis entre los distintos factores que componen lo que podemos llamar una estructura lunar de un sistema. A modo indicativo, enumeraremos algunas de estas posiciones que deben ser tomadas siempre como analogías y resonancias, nunca como identidades, y cuya importancia relativa solo puede establecerse en el contexto global de la carta natal. Para la luna en Tauro, tener la luna en la casa 2. Aspectos duros entre la luna y el planeta Venus. Tener a Tauro, el signo de Tauro, en la cúspide de la casa 4. Tener a Venus, el planeta Venus, en la casa 4. Este fue el capítulo de la luna en Tauro en el libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti, publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Si gustas, déjame un like y suscríbete al canal.